Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos una vez más a otra emisión de Palabras con CRIE. Y pues hoy también tenemos un invitado bastante especial, como siempre los tenemos aquí. Pero bueno, ahorita antes de empezar a entrar en materia y a esta plática rica que siempre tenemos con nuestros invitados, quiero contarles que nuestro invitado el día de hoy para mí es una persona muy significativa. No sé si él se acuerde, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar un poquito. El maestro Luis, que nos acompaña el día de hoy, cuando yo por primera vez pisé la Secretaría de Educación Especial, con la maestra Gaby, pues yo llegué con mis papelitos que me mandaron del sindicato y llegué con la maestra Gaby, revisó mis papeles y me dijo, está todos los papeles, muy bien, nomás espéreme tantito. Dice, porque ahorita vamos a ver, porque la maestra Gaby estaba solicitando a alguien que supiera lengua de señas. Entonces me dijo, pero ahorita va a venir un maestro que va a ver sus habilidades y va a ver si usted es competente en este punto. Ah, sí, está muy bien. Allá esperen. Ah, bueno, pues ya me fui y me senté. Y en eso llegó el maestro Luis y ya pasó con la maestra Gaby. Y ya nomás veía que el maestro Luis volteaba y me veía así como que Gaby le decía, el que está allá sentado. Ah, sí, ¿no? Y ya, ahí viene, ¿no? Y estaba así como bien, ay, viene el maestro. Y ya me empezó, créanme que fue para mí porque es una persona que a mí me tranquilizó mucho en ese momento. Yo estaba súper nervioso, pues, y ya empezó a platicar conmigo, empezó, a decir, ¿cómo estás? Oye, a ver, cuéntame un poquito, ¿cuánto tienes trabajando en esto de la lengua de señas? ¿No? Y ya me empezó a hacer como ciertas preguntas y me dijo, va muy bien, a ver, permíteme, ya se fue con la maestra Gaby. Y ya regresó, y me dicen, no, pues sí, ya, va a empezar usted. Entonces, para mí, o sea, son de esas cosas que no se te olvidan nunca. Ya después de ahí, yo empecé a conocerlo un poco más. Empezamos con clases de lengua de señas. Empezamos por ahí. Y la verdad es que pues es una persona que ahorita, en lo que vamos a platicar, pues es una persona muy preparada. Es un ícono en educación especial. Los que hemos tenido o hemos tenido un contacto más estrecho con él, sabemos la gran persona que es, todos los conocimientos que tiene y todo lo que ha dejado también para el nivel. Entonces, pues, maestro Luis, te damos la bienvenida. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? Gracias, bien. Sí, qué bueno. Pues, siempre tenemos como la dinámica con nuestros invitados de que nos cuenten un poquito sobre su trayectoria. Para los que no saben, ahorita el maestro nos va a contar, o sea, tiene varias profesiones, o sea, tiene varios campos donde él ha incursionado, donde se ha preparado. Pero cuéntanos un poquito acerca de tu origen como maestro. ¿Por qué te decidiste a estudiar para maestro? La normal, maestro normalista. ¿Por qué te llamó la atención o dijiste, sí, quiero estudiar esto? Bueno, cuando nosotros en mi generación entrábamos muy chicos a la normal de 15 años, más o menos. Entonces era terminando la secundaria. Okay. Y tenía, que en paz descanse, un tío. Ajá. Que era maestro y su hija estudió para maestra. Uh-huh. Entonces yo en la secundaria veía que tenía las materias de teatro, danza, artes plásticas. Entonces veía todo lo que me gustaba a mí hacer, pues lo tenía ella en lo que estaba estudiando. Okay. Entonces, en ese entonces en la secundaria hubo lo de telealfabetización. Uh-huh. Y pues nos fuimos los de segundo año al programa y estuve como un año más o menos, y cachito, con un grupo de alfabetización enseñándolos a leer y escribir. Eran señores y pues yo era un niño. Ya. Y pues de ahí dije, bueno, pues me gustó enseñar, me gustó las materias que tenía mi prima y por eso me metí a la normal. Fue lo que decidiste entonces. Okay, sí. Qué interesante. Y ya cuando estuviste ahí en la normal, me imagino que también el proceso de la carrera, de estar estudiando,
pues te llevó como a seguir otras ramas, a investigar, a seguir preparándote. ¿Cómo fue después de esta parte? Porque tengo entendido que anteriormente salían como profesores, ¿verdad? Era como en educación primaria. En educación primaria. Pero, ¿cómo llegas tú a educación especial? Como no había plazas de profesores, y estaba ya había iniciado el departamento de educación especial, tenía no mucho de haberse iniciado. Entonces las plazas eran para grupos integrados. Y el cuarto año donde estábamos en mi generación, unos hicimos el curso para grupos integrados y otros hicieron para educadoras, porque no había plazas de maestro de primaria. Entonces las compañeras estudiaban para educadoras en el último año y nosotros lo de educación especial. Entonces salimos directamente a grupos integrados, entrando a educación especial a trabajar. Y como estábamos en especial, en ese entonces había dos normales, la de Guadalajara y de Saltillo. Eran las únicas en la República donde hacías la especialización para todos las ramas de educación especial, para sordos, para ciegos, para todo eso. Entonces, yo me fui a Saltillo a estudiar en los veranos. Eran cursos intensivos en los veranos, y durante el ciclo escolar tenías que mandar envíos cada mes de tus materias, hacías trabajos y ya llegabas tú en el verano eso se llamaban envíos. Llegabas tú y ya tenías una calificación de la distancia, y ya hacías el escolarizado y te daban tu calificación con los dos. Te los promediaban y ya tenías tu promedio. Y así eran las carreras, pero eran larguitas, como de 5 años, creo. Más o menos. Sí, era buen tiempo de estar. Sí, 5 veranos. Sí. Porque hacías 2 años con el básico, y 3 años la especialidad, ya fuera deficiencia mental, sordos, ciegos, audición y lenguaje. Yo me fui para audición y lenguaje. Para audición y lenguaje, ok. Oye, y en esta parte, cuando estás estudiando, ya cuando estás estudiando esta parte de educación especial, ¿ya estabas trabajando en educación especial? Sí. ¿Y cuál fue tu primer contacto en educación especial? ¿Dónde estuviste trabajando? En la comunidad de La Memela, en Ciudad del Maíz. Era una comunidad 30 y tantos kilómetros de la bordo de carretera, por la sierra que cruza hacia el Naranjo. Entonces tenemos que caminar 4 horas porque no había vehículo para... Cuando fui, me llevaron en camioneta del municipio, lo que les platicaba, pero pues ahí me dejaron y ya, para salir yo no sabía ni qué. ¿Para dónde? Y además pues no había dónde vivir ni nada, entonces me quedaba en la escuela, y al final ya la señora, digamos, los más ricos, que eran los que tenían la tiendita ahí, se hizo un lugar porque ahí vivían los maestros, hizo un espacio de un maestro que se cambió y ahí me fui a vivir, pero hasta el mes que estaba yo ahí adentro en la sierra. Uy. Oye, y entonces te tocó vivir adentro de la escuela. O sea, sí, me quedaba en mi salón. Bueno, si no se te hacía tarde nunca, ¿verdad? Pues no. Está bien. Oye, pero sí, pues muy pesado. ¿Y cuánto tiempo duraste ahí? 1 año. 1 año, ok. Y ahora cuéntanos un poquito cómo fue que empezaste ya. Muchas personas adultas de la comunidad de personas sordas tienen muy buenos recuerdos de ti. O sea, te conocen de tiempo, pues aquellos años cuando fueron tus alumnos. Ya pues ya ahorita ya son tienen su familia y todo, ¿no? Pero ¿cómo fue tu primer contacto con las personas sordas, llegar a la escuela de audición, o dónde fue tu primer contacto con ellos? Pues en la escuela de audición, ahí, o sea, hacíamos prácticas y todo, ¿verdad? Pero
Después del primer año que estuve trabajando allá, hubo un proyecto que era para la adquisición de la lengua escrita. Era el proceso de adquisición de la lengua escrita. Teníamos que trabajar una propuesta que había elaborado Educación Especial para que los niños aprendieran a leer. Entonces hicieron un proyecto y metieron a primarias y especial. Entonces en ese proyecto entré gracias a la maestra Graciela, que era la coordinadora de educación, era como asesora. Me llamaron y ya entré en ese proyecto. Entonces estuve trabajando en el proyecto como 4 o 5 años, 4 años. Y al terminar, pues ya no nos regresaron a donde estábamos, porque el proyecto era aquí en San Luis. Entonces me dieron la opción de a dónde me podía ir. Como había estudiado audición y lenguaje, dije que a la escuela de audición y lenguaje. Entonces llegué directamente a trabajar con los niños sordos. En ese entonces era oralista la escuela. No hacían señas ni nada. Era enseñar lectura labiofacial y ya. Entonces, cuando yo llegué, pues yo llegué con lo de señas y fue un contraste. Hereje. Sí, hasta que decían que los niños que ya no podían hablar, pues ya se les enseñara señas. Así decía la directora. Entonces me pasaron a los grupos de quinto y sexto, sordos profundos, todos mis muchachos. Y pues yo llegué con señas y ya, o sea, ¿cambió? Sí, cambió, porque pues ya se podían comunicar, o sea, ya era otra dinámica y de ahí pues los demás maestros vieron y ya se empezó a usar las señas. Y la directora se convenció al final de cuentas. Fíjate qué interesante, porque digo, estos datos son, bueno, para la comunidad de las personas sordas son muy interesantes, saber que, por ejemplo, en la escuela prácticamente tú fuiste el pionero en empezar a trabajar la lengua de señas con ellos, porque pues estos modelos oralistas, digo, todavía la tendencia ahorita sigue, ya digo, la misma comunidad ha ganado muchos derechos y se ha hecho mucha difusión sobre la lengua de señas y ya hay como más apertura, pero mucho de esto pues se debe gracias a la gente que anteriormente, como tú, pues estuvo picando piedra, insistiendo y que la lengua de señas pudiera llegar a las personas sordas. Y en este transcurso que estuviste tú ahí en la escuela de audición, ¿te diste cuenta, no sé si tú te llegaste a dar cuenta, lo que tú estudiaste allá en Saltillo y ya en la práctica cambió mucho? No. ¿Sí tenía mucha relación? Sí. Sí, porque en Saltillo había un taller de comunicación total que era... O sea, incluía las señas y era una manera diferente de enseñar, porque pues es tener un lenguaje manual, le ayuda al sordo a tener más espacio conceptual, digamos, en lo que sería el lenguaje. Y aplicado acá en la escuela de audición, pues se llamaba comunicación total en ese entonces. Vimos que con la comunicación total los niños entendían más, estaban más capacitados que los niños que se quedaban nada más con el lenguaje lectura labiofacial. Porque inclusive había un niño que hablaba perfecto, pero pues no sabía qué hablaba. O sea, no tenía el concepto de la comprensión. Y cuando empezó a aprender con las señas, como que hasta yo le veía los ojos así como que ya entendí. Entonces, pues sí, en ese entonces la normal de Saltillo tenía muy buen prestigio y tenían los mejores profesores y todo eso. Entonces nos capacitaron muy bien. De hecho, a mí es una de las carreras que digo,
fue excepcional para lo que se trabajaba. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo estuviste como maestro ahí en la escuela de audición? Como unos 8 años, creo. Pues estuviste sí. Buen ratito. No recuerdo ahorita bien. Pero sí, porque sí, de ahí me fue a la asesoría de educación especial y luego regresé 1 año, 2 años después que salí de la asesoría y me volví a ir otra vez a la asesoría. Ok. A ti te toca este proceso con la maestra Gaby Alemán. Sí. ¿Verdad? Te toca este cambio en educación especial. ¿Cómo te tocó vivirlo? ¿Qué tan complicado fue este cambio, esta nueva visión que se tenía de trabajo que tú empezaste a llevar como parte del departamento en aquel entonces? ¿Qué fue lo que tú más sentiste complicado, cambiar el paradigma de mentalidad de los maestros, de los padres de familia, o en tu perspectiva, ¿qué fue lo que a ti se te hizo más complicado en aquel entonces? Cuando estaba dentro del departamento, inició lo de integración educativa. Entonces, con la integración educativa era sacar a los niños de los CAM para que se estuvieran incluidos en la primaria. Entonces era los niños con discapacidades ya muy específicas en entornos regulares. Tuvimos una colaboración de España, México, y vinieron asesores a capacitarnos y todo el trabajo. Pero se usó un equipo para integración de asesores y quedamos el equipo de asesores del departamento. Uh-huh. Y era como dos vertientes o dos mundos, porque mientras que ellos estaban con los niños que se iban a las escuelas y batallando con la apertura de las primarias y de los maestros y aparte los maestros tenían niños con discapacidad, en ese entonces se mandaron muchos niños con discapacidad a las escuelas que decían que eran integradoras, que habían aceptado. Entonces pues sí era un grupo donde tenían un sordo, un ciego, o sea, tenían hasta diferentes, entonces el maestro tenía que trabajar con todos, entonces ahí se hacía muy pesado para ellos en ese cambio. Y nosotros pues estábamos con los niños que regresaban de las primarias que no se adecuaban, regresaban luego a los CAM y también era el conflicto acá en los CAM, y aparte en los CAM pues empezaron a quedar niños con discapacidades más severas. Ajá. Y múltiples, entonces pues era así como fue pesado al principio, pero después fue tomando como que forma y ya se fueron adecuando las cosas y se fue todo teniendo puntos a favor de lo que teníamos en especial y puntos a favor de integración. Pero al principio sí era como que los de integración en contra de los de especial por llevar a los niños hacia allá. Y luego con los de acá también, que por qué me los trae para acá, ¿no? Sí, y fue cuando los CAM se convirtieron, antes, la Escuela de Educación de Audición y Lenguaje, que era donde teníamos a los niños sordos, desde intervención temprana hasta terminar su primaria, pues se hizo CAM. Entonces ya incluyó todas las discapacidades y los sordos pues se fueron a todas las escuelas. Entonces también a los maestros especial pues fue difícil porque pues si eran los CAM estaban con la especialidad de deficiencia mental. En ese entonces así se llamaba. Sí. Entonces llegaban y pues ya tenían que tener sordos, ciegos, a todas las discapacidades. Cuando tenían su línea muy definida, ¿no? Sí, entonces pues los maestros de audición estaban acá en la de lenguaje, en la de sordos, y pues acá nada más estaban los de CAM, los de
de ahí, digamos. Ajá. Y entonces fue también capacitarnos todos y para eso nos encargamos en el departamento, no los de integración, sino los asesores del departamento, a capacitar a todos los compañeros. Fue un trabajo enorme, ¿verdad? O sea, sí. Mucho trabajo. Sí. Pero déjenme decirles que, bueno, a mí fue cuando a mí me toca entrar y un equipo de asesores que mis respetos, o sea, súper organizados, muy buen trabajo, o sea, la verdad que hacían, porque pues abarcaban todo el estado, o sea, estaban en todo el estado, iban, venían, capacitaban, estaba Carlos Arturo, también estaba parte de este programa y armaron, o sea, dejaron unas bases muy buenas de lo que ahora Educación Especial, de ese entonces, ese cambio de aquí de aquel entonces ahora, pues mucho de lo que se trabaja y de lo que hace fue cosas que ustedes dejaron y que todavía siguen ahorita vigentes y que se siguen trabajando dentro de Educación Especial. Entonces, la verdad es que para las generaciones que son más nuevecitas, que no saben y conozcan un poquito la trayectoria y muchas cosas que ustedes siguen trabajando en sus USAER, en los CAM, salieron de acá, porque aunque venía el modelo de España, ellos tuvieron que hacer una adaptación al contexto de lo que se tiene aquí. Entonces fue un trabajo muy grande el que ellos realizaron. Luis, y yo quisiera preguntarte, Tú que tienes, digo yo, de lo que te conozco, tienes una visión, una mente muy abierta, una visión crítica de las cosas. Quisiera preguntarte tu opinión. ¿Tú crees que solamente a estos tiempos, en el cambio de integración a inclusión, ¿sí ha habido un cambio significativo en algo o solamente le cambiaron el nombre, desde tu perspectiva? Pues se supone que tiene un cambio filosófico, o sea, y más de sociabilización, más de pues es que me puse a pensar. Sí, no, sí. Exactamente, de ejemplos que pudiera haber, pero sí, tiene una profundidad más, pero al llevar a cabo las acciones, pues es lo mismo, porque son las personas que están trabajando con las personas. Ya. Independientemente que le digas, pues ya tienes esta otra base o esto, siguen actuando más o menos parecido. Y el cambio tiene que ser gradual, porque se tiene que convencer quien está impartiendo la educación de que es algo que va a beneficiar, o darse cuenta que lo que está aplicando tiene resultados. Y en ese cambio, pues le puedes decir, es que ahora su carpeta es azul, pues bueno, ahora su carpeta es verde, pues bueno, pero ellos están en activo. Okay. Entonces ese es el proceso que se debe de seguir, o que se tiene que seguir, en cuando ellos se vayan convenciendo de lo que les estás dando está sirviendo en la práctica. Y pues ya pasaron muchos años, entonces ya se supone que hubo una adaptación y hubo un beneficio, independientemente de lo que le hayas puesto al principio y ahora esté haciendo diferente o cambiando, ya los resultados se están dando. Entonces hay pros y contras. En cuanto ciertas personas con discapacidad tienen en su socialización es grande, ¿no? El mayor beneficio, el mayor beneficio. Pero se perdieron de algunas especificaciones de su área o trabajos específicos porque no estuvieron con un maestro que fuera especialista, a pesar de tener las USAER y todas las asesorías que se dan y todo eso. Pues el maestro igual tiene otros 30 muchachos con los que está trabajando, 30 poquitos,
digamos. Entonces pues no pone la atención específica a veces a las condiciones de los niños. Entonces podríamos evaluar que al final de cuentas pues es algo que se dio y ya no hay marcha atrás, pero si el pequeño no sale a tener terapias o apoyo individual, se va a perder. Se va perdiendo. Se va a perder, y va teniendo menos posibilidades cada vez que va cursando un grado distinto. Sí. O sea, mayor, perdón. Sí. Entonces, pues sí, es las técnicas de educación especial y las situaciones específicas para cada discapacidad, pues tienen su razón de ser y tienen su fundamentación y su efectividad, que si acá no lo estamos aplicando, pues tienen que tener sus terapias. Entonces, igual, por ejemplo, no sé si te has fijado, las personas sordas salen de ahí y al final de cuentas buscan su comunidad y ya empiezan es donde empiezan a realmente ya descubrir muchas cosas. Sí. Porque no es lo mismo que estén en un ambiente donde no hay otra persona que sea, digamos así, igual a ellos en este sentido, que pase las mismas cosas, que tenga una forma de comunicar que es más propicia para ellos, etcétera. Entonces, la misma visión del mundo, etcétera. Exacto. Sí, definitivamente. Y es que fíjate que te preguntaba precisamente esto porque, bueno, hay muchas opiniones, ¿no?, referente a estos cambios de paradigma. Hay mucha gente que dice que tanto integración o inclusión son una tolerancia condicionada a veces en las escuelas solamente, ¿no? No se vive realmente una inclusión o una integración en su momento, pero creo que todo es parte de este proceso de toma de conciencia que los docentes vayan tomando, ¿no? O sea, sí puede ser que en algunas escuelas sea una tolerancia condicionada porque no se ha trabajado o todavía falta mucho que hacer para que los maestros vayan entendiendo, ¿no?, y viendo el sentido, como tú dijiste, de este cambio filosófico, humanista, en la atención, ¿no?, a las personas, no solamente personas con discapacidad, sino en general, porque creo que de repente pasa, ¿no?, que en un grupo, como dijiste, no de 30, pues sí, a lo mejor puedes tener un chico con discapacidad y de repente no te das cuenta que los 30 que tienes ahí también todos son diferentes. O sea, y tú con una sola metodología para todos, ¿no? Y entonces de repente, bueno, entonces ¿qué está pasando, no? Que también esa parte donde el maestro tiene que ir evolucionando, tiene que ir dándose cuenta que los chamacas que tiene ahorita, pues no son los mismos que hace 20 años daba clase. O sea, ya tienen una forma de pensar diferente, aprenden diferente, y si sigue con la misma metodología, pues ¿para dónde, verdad? Va a ser más complicado. Y bueno, en esta parte de trayectoria que tú nos has contado, cuéntanos por qué ahora estudias psicología. ¿Por qué te llamó la atención o qué fue? ¿Por qué te mueve ir a estudiar psicología? Ok. Cuando estaba estudiando educación especial, en Aguascalientes se abre una escuela de psicología que era los fines de semana. Que por si no tuviera suficiente. Sí. Okay. Entonces, antes de terminar yo de salir de educación especial, entré a estudiar psicología, porque eran los fines de semana. Y pues terminaba yo el viernes y el sábado ya estaba yo ahí temprano, sábado y domingo, y ya regresaba el lunes a San Luis. Aunque al final el último año fue escolarizado porque se incorporó, como era particular, se incorporó a la Secretaría de Educación, entonces ya se hizo escolarizado. Entonces ya tuve que meter mi permiso para irme a terminar allá. Sí. Pero ya había terminado yo la carrera de audición y lenguaje. Okay. Cuando eso sucedió, o sea, terminando audición y lenguaje, luego, se da.
Y allá terminé yo de estudiar psicología, que me sirvió para pues el trabajo en el departamento, claro, con los niños y todo esto. Y después hice la maestría en educación especial, también, y salió la maestría en psicoanálisis. Madre, ¿a qué hora te dormías? ¿Cuándo dormías? En la universidad, no, creo que no dormía. En la universidad aquí en San Luis. Ajá. Entonces todavía estaba en la maestría cuando me metí a la maestría de psicoanálisis. Wow. Y ya terminé ambas. Creo que terminé primero psicoanálisis porque eran 2 años. Ajá. Y todavía fui a terminar allá a Saltillo. Entonces digo a Saltillo, a Guadalajara. Guadalajara. Sí, era la maestría de Guadalajara. Entonces fue más o menos como te dieron las carreras que estudié. Órale. No, pues sí. Pero fíjate, yo siento que también de repente a veces a nosotros como docentes nos hace falta esa parte de atrevernos así, o sea, de seguir preparándonos, porque obviamente todo esto que tú fuiste estudiando, preparándote en las maestrías, en ese trabajo tan pesado que tuviste de integración y todo este proceso, pues fue una herramienta que te sirvió bastante para poder entenderlo, llevarlo a la práctica. Fue precisamente eso que de repente pienso que sí nos falta a veces atrevernos a ir un poquito más allá, ¿no? De que pues a lo mejor ya tenemos una licenciatura. Ahora con la tecnología pues es más sencillo, ¿no? Porque sí. Hace rato me contabas, ¿no? Que te preguntaba, oye, los informes, ¿los envías por correo? Sí, yo pensaba correo electrónico. No, correo postal. No, porque pues era, o sea, a máquina. Sí, era máquina y enviarlos, ¿no? Entonces... Sacabas tus hojas, las juntabas y ahí vale. Sí, y ahora de que pues ya lo haces ahí, pum, enviar y listo, y se hace como complicado, pesado. Pues imagínense anteriormente, pero esa es la voluntad de seguirse preparando por esa pasión que se desempeña, ¿no? en la educación. Luis, y bueno, también que la gente conoce mucho también tu trabajo que tú tienes en la parte de activismo en favor de la comunidad LGTB+. ¿Cómo es que tú empiezas también en esta parte? Digo, porque si ustedes se dan cuenta, el maestro Luis, o sea, es de por acá, es un hombre que no se está quieto, ¿no? Entonces, en esta parte también, ¿cómo empiezas tú a incursionar y a meterte más de lleno en el activismo de esta comunidad? Ok, estaríamos hablando de finales de los 80s. Ok, ajá. La historia. Muy bien. Que fue cuando yo me di cuenta de que mi orientación. Ajá. Pero estaba muy limitado en ese entonces porque todavía había mucho estigma, discriminación, y era para todos los grupos. Dentro de la diversidad pues había grupos de transvestis, transexuales, lesbianas, etcétera, y pues la generalidad pues todos gays, digamos, pero con las especificaciones porque en los grupos se juntaba gente que era afín. En ese entonces, a finales de los 80, sí, creo que yo engordé. Había un grupo que era grupo de osos. Okay. Que descubrí cuando yo empezaba a estudiar en Guadalajara. Ah, ya. Ajá. Entonces, yendo allá, me metí al grupo de osos, que éramos, tenemos esquemas diferentes a la comunidad gay en general, porque nosotros éramos gordos, con barba, etcétera, y pues ya no combinábamos con el típico persona gay. La que se concibe, ¿no? Ajá, ya. Entonces empezamos a hacer se hizo este grupo de osos y me vine a San Luis y fundé el grupo de osos de Valle de Tangamanga.
donde personas parecidas a mí, gorditos o con barba, etcétera, pues integramos un grupo y duramos como unos 10 años de crecimiento. Wow, buen tiempo. Cuando hubo un programa nacional, intervenimos 5 estados, que era para romper la discriminación que existía hacia el VIH y las comunidades LGBT. Y entramos a ese programa, y fue cuando ya nos instituimos más en concreto, más fue cuando empezamos a hacer el activismo. Hicimos muchas actividades, tanto el grupo de osos como las transgénero o transvestis, el grupo de VIH, y las lesbianas no entraron al proyecto, pero sí en las actividades sí estaban presentes y todo. Okay. Entonces hicimos talleres, había talleres no capacitación, sino de información. Hicimos acciones contra el VIH en lugares donde se juntaba la gente con la misma, digamos, orientación, etcétera. Y esto duró como unos 4 años más o menos. Sí, fueron 4 o 5 años que estuvimos haciendo esto aquí en San Luis, y que fue cuando se abrió más la perspectiva hacia la comunidad LGTB. Y luego ya se terminó y el grupo siguió, el grupo de osos. Seguimos, pero ya no trabajando en el activismo. Entonces fue como ese espacio para trabajar Ya. Entonces ya después se convirtió nada más como, digamos, como tipo un club. Sí, tipo un club, porque se terminó el programa y ya seguimos. Y aparte, pues ya estaba sensibilizada la población. O sea, ya habíamos cumplido el objetivo que teníamos en nuestro propósito. Pero bueno, eso fue lo que en la comunidad se pudo lograr, y actualmente pues ya está, ya no hay quien te diga dentro de la comunidad, los que conocen, que digan no digan que eso qué es. O sea, ya es difícil. Ya conocen a que dicen de qué sí, o inclusive, bueno, los derechos y las situaciones para las personas transgénero también han cambiado en este tiempo, y ya se les ve de otra forma en este sentido, porque eso también, llevado a mi trabajo en educación, estuve bien, me llamaban para, en este caso, para los niños que tenían esa condición dentro de las escuelas primarias. Entonces ayudé en algunas usaeras a sensibilizar a las secundarias, porque eso es más o menos donde se dan, o primarias, donde estaban estas situaciones con los pequeños, para sensibilizar a los maestros, a la población, etcétera, y no discriminaran a los niños que tenían esa condición. Niños y niñas. Niños y niñas. Y por ejemplo, tu perspectiva que tienes respecto a si crees que se ha aceptado ya más en las escuelas a la población LGTB más, o ¿qué sería lo que hay que seguir trabajando? Porque digo, todavía hay muchos casos de niños en situación que viven bullying por lo mismo. ¿Tú cómo ves? ¿Ha cambiado? ¿Sí hemos mejorado? ¿O estamos estancados? ¿Tú cómo lo ves? En realidad, pues no tengo la visión así exacta, porque ya no estoy en el medio, pero como los papás de estos niños que ahora están tuvieron acciones de sensibilización en su crecimiento, ya está más abierta
la población entenderlo. Ahora, yo creo que también es cuestión de entornos geográficos, porque ahora donde se hay más homofobia, bifobia, transfobia, etcétera, y donde no, donde sea más laxo y sea más con más apertura a las personas, pero por regiones del país. Pero en general sí ha crecido la aceptación de la diversidad, digamos, en un, no sé, 50, 60% de lo que se vivía a principios del siglo pasado, ya digamos. Pues sí, prácticamente. Pero pues todavía falta mucho, porque estamos como en el discurso de que si aceptamos mientras que no esté en mi familia, o mientras que no lo esté viviendo yo, pues sí, todo está muy bien. Pero respeto, cuando ya surge un niño o una niña o alguien en la familia, si es en una condición gay normal o lésbica normal, pues no se dan cuenta, no es tan factible, porque no hay cambios en este sentido. El pequeño o la pequeña va a empezar a descubrirlo cuando tenga ya atracción por otra persona. La atracción sería por alguien de su mismo sexo. Pero los niños, que son los que más les mortifican a las familias, son los niños trans o niñas trans, porque ellos quieren vivir o necesitan vivir la vida del género, del otro género. Entonces ahí sí hay una estigmatización y visualización diferente por los padres, la escuela, familiares, porque son los más evidentes, digamos, en esta cuestión. Los demás niños que tengan una orientación diferente, pues lo van a decidir cuando empiecen sus cambios y todo, porque tendrían una niñez igual que cualquier otro niño o niña, digamos. Nada más es ya tener el cambio. Y ahora con la apertura a tantas especificaciones, o tantos modelos, pues ya hay mucha diversidad. Porque sexualmente, pues tienes nada más la opción de ser homosexual, bisexual o heterosexual, que son los tres rubros de la sexualidad. Pero puede ser a lo mejor bisexual, transgénero, o bisexual, no sé, o sea, de diferentes ramificaciones de cada una. Sí. Entonces, ya en esta gama surgieran las personas que no están de acuerdo con tener un género. Entonces son las personas que ni hombre ni mujer en la vida social, independientemente de la orientación que tengan, porque pueden ser heterosexuales, bisexuales o homosexuales, pero ellos no quieren tener género porque es como una manifestación de su ser y de su forma de socializar. Y ya están incluidos, tienen que estar incluidos en la sociedad. Tan es así que la credencial del lector viene la opción, si quieres, hombre, mujer o sin género. Porque están ya siendo un número significativo de personas que sí lo deciden. Y ahí, pues, en primera, pues no tiene género. En segunda, pues tienes que averiguar, en caso de que tengas alguna, ¿qué es lo que yo digo? Alguna inquietud o algún propósito con esa persona, pues, ¿qué sería, verdad? Sí, exactamente. Hombre, o bueno, ¿qué género? ¿Qué género? O bueno, ¿qué es hombre o mujer? Porque como género, pues no. No, pues dicen no, ninguno. Ninguno. Entonces, ¿qué le gustaría? O sea, ahí sería, ¿qué orientación tendría? ¿O por dónde? En dado caso. Quien quiera convivir o tener otra
Y creo que todavía falta mucho tomar conciencia en ese punto, ¿no? Porque hay todavía como que falta información, ¿no? Hacia la sociedad Sí, en esos temas. al principio cuando obvio empezamos a hablar de la década de finales de los 80, 90. Entonces al principio cuando estábamos más estigmatizados, la gente buscaba saber si eras de una orientación diferente para agredirte o tener ciertos grados de discriminación, inclusive laboralmente, porque me tocó mucho de eso en mi trabajo. Entonces, cuando sales del closet y bueno, no hay ninguna duda, porque pues tú ya lo dijiste y todo, como que la gente no sabe qué hacer y se queda así como ya no te agreden y ya no hay posibilidades de pero esta situación es personal, o sea, quienes pueden vivir toda su vida dentro del closet, como se llama, o toda su vida con su orientación abierta al conocimiento de todos, pero es algo que decide cada persona, y también esa es una situación difícil de entender, porque quien decidió no abrirse, pues es su derecho, y la gente que los expone, pues los está agrediendo en este caso. Exactamente. Entonces hay que tener mucha sensibilidad para saber cómo va esto. Sí, exactamente. Luis, y entonces actualmente solamente estás en tu consultorio. Sí. Sí, y ¿qué tipo de terapia, trabajo realizas tú en tu consultorio? Digo, para las personas que nos ven, que quieran alguno de los servicios, ¿qué es lo que tú estás trabajando ahí? Sí, como niños de educación especial o niños que tienen problemas de lenguaje, muy bien, aprendizaje o emocionales. Estoy dando terapias y también estoy haciendo terapias de psicoanálisis o psicoterapia. Muy bien. ¿Nos puedes decir dónde te pueden encontrar? ¿Estás en alguna red social o tu número de teléfono para...? Mi número de teléfono 444-299-1900. Perfecto, ahí lo tienen. Ahí por WhatsApp me pueden mandar... Le pueden mandar un WhatsApp para la atención. Y de verdad que yo se los recomiendo. O sea, el maestro Luis es garantía de su trabajo, de tantos años, tanto estudio que tiene. Se los recomiendo de verdad que puedan. ¿Nos puedes volver a repetir el número? 444-299-1900. Perfecto, muy bien. Y pues maestro Luis, de verdad que te agradecemos bastante de que se nos vaya el tiempo. Ya acá la producción ya nos dijo hace ratito que ya se nos estaba terminando. Entonces, pero tenemos todavía muchas cosas que platicar posteriormente con el maestro Luis. Esperemos que te podamos tener en otra ocasión para que sigamos esta rica charla que tuvimos el día de hoy. Y pues bueno, te agradecemos de verdad y pues fue un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Sí, y pues a ustedes, queridas personas que nos ven de todos lados, les agradecemos de verdad que hayan estado en una emisión más de Palabras con CRIE y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.